buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan ya en esta transmisión. A nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente de la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Mariano Zola Rivera en Guadalajara, Jalisco, les damos la bienvenida a esta mesa de análisis, la nueva visión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los derechos humanos, evento organizado en colaboración con LOGIC. El día de hoy tendremos como disertantes al doctor Luis Javier Reynoso Cepeda, el doctor Tadeo Eduardo V. Contreras y el maestro Germán Cardona Müller, y participando como moderador de esta mesa de análisis el maestro Roberto Ibarra López, a quienes me permitiré presentar leyendo una breve síntesis curricular de cada uno de ellos. En primer término, agradecemos al doctor Luis Javier Reynoso Cepeda. Él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, maestrante en Derecho de la Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías por la Universidad Panamericana, Campus Bonaterra, máster en Estudios Humanísticos y Sociales por la Universidad Abad Oliva, CEO de Barcelona, España, maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, maestro en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana y titulado como abogado por la Universidad de Guadalajara. Además, se ha formado en distintos programas educativos, entre ellos los organizados por la Universidad de Harvard, en Massachusetts, Estados Unidos, miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México AC, en donde preside la Comisión de Derecho Intelectual y Derecho de la Competencia del Capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Agradecemos también al doctor Tadeo Eduardo V. Contreras. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, cuenta con posgrado con especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo por la Universidad de Salamanca en España. Es doctor por la Universidad de Salamanca, España, en el programa Estado de Derecho y Gobernanza Global con especialidad en Derecho Penal. Actualmente es profesor de tiempo completo, titular A, con perfil PRODEP. Imparte la asignatura de Derecho Penal a nivel licenciatura y el seminario de investigación 1 y 2 en el doctorado en Derechos Humanos en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Es secretario administrativo del Centro Universitario de Tlajomulco de dicha casa de estudios. Fungió como director de la División de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara y consejero general universitario y miembro del Comité de Responsabilidades y Sanciones durante el periodo del 2019 al 2021. También es exagente del Ministerio Público del Estado de Jalisco. Muchas gracias, doctor. Y también nos acompaña el día de hoy el maestro Germán Cardona Müller. El maestro cuenta con máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y la Universidad de Palermo. Es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, donde obtuvo la maestría en Derecho Constitucional Contemporáneo y la licenciatura en Derecho. A su vez, cuenta con maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, con mención honorífica. Entre otros posgrados, cuenta con la especialización en técnicas de interpretación y motivación de las decisiones judiciales por la Universidad de Girona y Génova, así como el curso básico para la formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Además, tiene la especialidad en Derecho Corporativo, así como en Derecho Fiscal y Derecho Procesal, con mención honorífica por la Universidad Panamericana. Actualmente es candidato a doctor por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de Jalisco y director jurídico del despacho Germán Cardona Müller Abogados, así como prestador en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ha fungido tanto como investigador, secretario técnico, asesor en jefe del H Congreso del Estado de Jalisco. Muchas gracias, doctor. Y finalmente, para moderar esta mesa, nos acompaña el maestro Roberto Ibarra López. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, grado obtenido con mención honorífica. Cursó el diplomado en Derecho Civil, Obligaciones y Contratos, así como en Derecho Constitucional y Amparo por la misma Universidad Panamericana. Y también cuenta con el grado de Humanidades Clásicas por el Centro de Humanidades y Ciencias de Salamanca, España. Es fundador de LOGIC y actual director del área docente en LOGIC Lesson y el área de litigio estratégico y estructuración de empresas de cannabis, con 2 años de operación, de diversas iniciativas de leyes en materia de cáñamo y cannabis médico, y 13 años de práctica en el derecho constitucional, familiar, laboral, empresarial o patronal, tanto a nivel consultoría como de litigio. Es experto en relaciones individuales y colectivas del trabajo. Ha sido docente en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, la Universidad Marista de Guadalajara y diversas instituciones de enseñanza media y superior, así como ponente invitado en diversas entrevistas, clases y webinars en la Casa de la Cultura Jurídica de Guadalajara, que tengo el gusto de dirigir, así como en la Mexican American Bar Association, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Muchas gracias también al maestro Roberto. Antes de ceder el uso de la voz al maestro Roberto para la moderación de esta mesa de análisis, quiero recordarle a todos los que nos acompañan, a todos los asistentes
a esta sesión, que para efectos de su asistencia no es necesario que lo señalen en el chat, bastará con que su nombre como usuario de la herramienta aparezca completo. La herramienta nos arroja el dato de quienes nos acompañan, así que no es necesario que señalen que nos acompañan a través del chat. El chat estará habilitado para que durante el curso de esta mesa de análisis puedan ustedes señalar ahí las preguntas para los diversos disertantes, pero para efectos de asistencia, reitero, no es necesario que nos señalen que nos acompañan, basta con que su usuario aparezca con su nombre completo. Y bueno, pues dicho lo anterior, cedo ahora el uso de la voz al maestro Roberto Ibarra para la moderación de esta mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Gerardo Castillo, por esta invitación, esta oportunidad y el honor de estar aquí en este panel, moderando esta mesa en conjunto y organización con LOGIC, la Casa de la Cultura Jurídica y la Suprema Corte. Doctores Luis, Tadeo, maestro Germán, bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros esta tarde. Doctor Luis, en gran medida esto se debe a ti y a tu pues gran interés por hacer llegar al público una visión distinta de derechos humanos, y por distinta quiero decir práctica, no por las nubes, no en forma de doctrina, sino práctica en el sentido en que se ganan los juicios. Por favor, maestro Luis, doctor Luis, dinos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Es decir, ¿de dónde vamos a partir el día de hoy, en tu caso, para poder hablar de los derechos humanos? ¿Qué es lo que podemos esperar para esta mesa de diálogo? Muchísimas gracias, estimado Roberto. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes y también muy honrado de participar con la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte que dirige honrosamente mi buen amigo Gerardo, y también con extraordinarios juristas como el doctor Tadeo y el maestro Germán, quienes honrosamente pues han aceptado acompañarnos. Es un tema de especial relevancia, ¿no? El hablar de una nueva perspectiva, una nueva visión de los derechos humanos. ¿Cómo abordarlo? Y con este reto y con una doble faceta que quiero plantear en este caso, ¿no? Me dices, queremos hacerlo muy práctico. ¿Cómo se ganan los asuntos? Para tener una visión estratégica de cómo plantear un asunto, de cómo analizar un caso, tenemos que estar conscientes de nosotros, de nuestro ser en el tiempo. Es decir, tendríamos que voltear a ver a la historia, aunque parezca esto algo muy doctrinal. Entonces, esto es como decía el sociólogo Charles Wright Mills, que decía, tenemos que reconocer que en un punto tenemos que voltear a la historia si queremos deshacernos de ella. Es necesario que para tener una visión completa, para poder establecer una estrategia, para conocer nuestro derecho, saber de dónde venimos y a dónde vamos en cierto contexto. Entonces, ¿qué es lo que he preparado para esta exposición? Algo atendiendo principalmente a la historia del derecho, atendiendo a los trabajos de dos destacados juristas, principalmente. Volteé a ver a un alemán, a Michael Stöckner, que es alguien muy connotado de la Universidad de Constanza en Alemania, y a un doctrinista mexicano que en clases hace comentarios muy tendientes a esto que voy a platicarles, que es el doctor Carlos Soriano Cienfuegos, que a lo mejor muchos lo conocen porque fue director de la Escuela Electoral Judicial. Entonces, trataré de que sea de interés. Al final esto tiene una repercusión práctica que será la intención de todo esto. Ahora sí, como decimos cotidianamente o coloquialmente, trataré de bajar el balón para que esto no parezca una serie de cuestiones muy doctrinales, ¿no? Y ese es el gran reto, llevar esto al punto práctico. Muchísimas gracias, doctor Luis. Doctor Tadeo, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Por favor, platícanos este viejo paradigma, derechos humanos, y la verdad es que los juristas ya tenemos tiempo escuchando que algo cambió en México, pero de pronto nueva interpretación. Y la Corte, de hecho, eso es lo que lleva ya con nuestro ministro presidente anunciando. ¿Cuál va a ser esa nueva interpretación y esa visión que nos compartes el día de hoy? Sí, bueno, pues muchísimas gracias también por la invitación, y de igual manera, pues honroso en compartir esta mesa de diálogo con tan importantes juristas. Digo, realmente es un honor, y también agradecer al doctor Gerardo Castillo, pues titular de la Casa de la Cultura Jurídica, ¿no? Muchas gracias, Gerardo.
ahí me ha tocado también compartir algunos momentos ahí en la universidad. Pues sí, efectivamente, y también coincidiendo con el doctor Luis, efectivamente a mí me parece que la visión, los derechos humanos, la Suprema Corte, se tiene que entender desde una visión histórica, ¿no? Desde un punto de partida histórico, ¿no? Esa progresividad de los derechos desde hace muchas décadas hasta el día de hoy y que se van ajustando y se van adaptando a los nuevos tiempos, ¿no? Y principalmente sobre fenómenos sociales actuales que estamos viviendo actualmente y que arrastra esa problemática desde hace décadas y no se habían atendido, sino hasta hoy. Y creo que la Suprema Corte, bueno, la visión que ha tenido sus miembros en cuanto a los derechos humanos, que se ha polarizado, digo, uno de los temas centrales que voy a abordar son polémicos, son complejos y lo ha llevado a la polarización, a verlo desde distintos puntos de vista, en pro y en contra, y justamente es eso, abordarlos desde el máximo tribunal, cosa que no han hecho otros poderes, ¿no? Sobre todo el legislativo o el ejecutivo, que no han querido entrar a ese debate y que yo lo veo como un avance, una visión progresiva, ¿no? Importante y que tenemos que tomar en cuenta el día de hoy y que pues parte justamente de resolver ese tipo de problemas, esos fenómenos. Creo que sí, sigo conectado, perdón. Sí, estás Perdón. con nosotros, por supuesto. Parece que, perdón, se puso un poco la pantalla. Y bueno, yo realmente, mi punto de partida es desde el punto de vista académico. Yo creo que desde la academia tenemos que insistir en que los derechos humanos, y pensemos desde la reforma del 2011 o un poquito antes, en el 2008, en materia penal, y en 2011 en materia de derechos humanos, hubo un cambio paradigmático y también nos obliga a nosotros a experimentar con el derecho. Digo, me tocó y tuve la fortuna de experimentar con el derecho justamente poco después de esta reforma en materia de derechos humanos, sobre justamente fenómenos sociales. No sé si en algún caso llegaron a escuchar sobre el caso Barrabás, sobre derechos humanos en cuanto a personas en situación de calle, ¿no? Y es a lo que voy. Cómo partiendo de lo histórico, partiendo de lo teórico y llevarlo a lo práctico, pero de esa manera desde una visión progresista, ¿no? Y creo que los ministros lo han logrado en ciertos casos, ¿no? Pero bueno, ya entraré un poquito más en el tema, no quiero como adelantarme un poco, pero ese es el punto de partida, vaya. Gracias, doctor. Maestro Germán Cardona Müller, bienvenido. Gracias también por aceptar esta invitación. Maestro, escribes en medios de comunicación y te caracterizas por no dar un respiro principalmente a los operadores jurídicos y al sistema en general, porque no ha llegado a donde tendría que llegar para la defensa de los derechos humanos. Por favor, dinos qué es lo que podemos esperar en esta ponencia y en este conversatorio contigo respecto de dónde partimos para hablar de los derechos humanos. Muy buenas tardes. Antes que nada, un enorme agradecimiento tanto a la Casa de la Cultura Jurídica, aquí al director Castillo. La verdad, un honor volver a esta plataforma, así como a Logic por tener presente estos grandes académicos que hoy me acompañan, que me han sido mentores, me han sido compañeros también a través de mi carrera. Como bien señalas, muchas veces en medios de comunicación he dado esta impresión donde no les doy respiro. Sin embargo, aquí la postura que voy a establecer o voy a intentar de precisar lo que he dado a conocer tanto en trabajos académicos de posgrado, así como en diversas revistas indexadas, es que si bien la Suprema Corte ha tenido atinos y pasos adelante, realmente la configuración y la construcción jurisdiccional de los derechos humanos
aún dista mucho de ser óptima. Lejos de ello, estableceré vía, digamos, estudios de caso, así desde una visión postpositivista del derecho, que esta realmente no ha logrado sus parámetros por buscar ser, ante todo, una postura positivista y muchas veces con un excesivo formalismo que hemos visto que, pues, lejos de ello, lo que nos muestran varios indicadores de Estado de Derecho, desde lo que es World Justice Project, INCO, entre otros, es que estamos aún rezagados. Esto no implica desconocer importantes sentencias, sino voy a mostrar estas cuestiones. Tanto es una cuestión de la concepción de derechos humanos positivista que, reitero, ha asumido la Corte, aunque a veces una postura un tanto incluyente, pero también establecer que esto se ha debido por una falta de homogeneización también en su metodología. Es decir, voy a establecer que si bien aquí, como bien dice Roberto Lagra Chagoyán, los operadores jurisdiccionales no deben de ser científicos del derecho, sino más bien como cocineros del derecho, por así decirlo, también lo es que realmente, como te puede salir una muy buena sentencia en materia de derechos humanos, también te puede salir una de un caso trágico. Eso es básicamente lo que vengo aquí a platicar con ustedes. Muchísimas gracias, maestro Germán. Pues bienvenidos a los tres y bienvenido a todo el público. Les recordamos que los ponentes están abiertos y ávidos de recibir sus preguntas. Con muchísimo gusto las tomaremos y se las plantearemos en la medida en que sean pertinentes para lo que están diciendo, sobre todo por la profundidad con que se tocarán algunos temas y después la opinión respecto precisamente de los criterios que nos regaló la Corte en el 2021. Y bueno, pues, doctor Luis, comencemos contigo. Nos regalas esta interpretación basada en principios, como una transición. Por favor, háblanos de que es este concepto, yo te lo escuché a ti por primera vez, recodificación del derecho. Tú notas una recodificación del derecho y que está siendo implementada por la Corte en esta nueva visión o este nuevo acercamiento hacia los derechos humanos. Muchas gracias. Es un concepto que la doctrina ha estado manejando en los últimos 20 años, pero no así de manera muy profusa, ¿no? Me enfocaría más a una etapa previa, que es la decodificación, pero para esto quiero hacer un ejercicio histórico y dar unos pasitos para atrás. Y para esto basarnos en gigantes y gente que ha estudiado esto y que nos puede servir de guía para no perdernos. Quisiera empezar refiriéndome a un trabajo del juez Gustav Radbruch, este juez que es tan famoso por los juicios de Nuremberg, pues cuando se analizó todo este tema de los delitos o de los crímenes de guerra y que llegamos a esta famosa fórmula, ¿no? Que la podemos parafrasear de forma muy sencilla diciendo, pues la injusticia extrema no es derecho. Entonces, este juez hizo un trabajo interesante, muy pequeño, en el que analizó al sistema del common law. Se puso a investigar los sistemas jurídicos de Occidente y empezó a hablar de ellos diciendo, son muy distintos. Y eso es algo que está en la cabeza, creo que todos nosotros, principalmente los que estudiamos derecho 20 años para atrás, porque hemos visto o hemos estudiado bajo paradigmas que nos separan mucho estas dos corrientes y que tenemos siempre la idea que el sistema continental europeo es muy diferente al del common law. Este punto lo arriba este doctrinista alemán que mencionaba, Michael Stirner, y nos dice, ¿sabes qué? La verdad es que no son tan diferentes. Que en el proceso de modernización, en el mundo que vivimos, en nuestro tiempo, la verdad es que ya no son tan distintos. Incluso pudieran ser conjuntados y hablar de un sistema occidental industrializado cuando lo contrapones con sistemas como el musulmán, contra sistemas como el postcomunista chino, incluso el ruso. Es decir, estos dos modelos tienen mucho más en común con estos sistemas jurídicos que con los que puedes contrastar, ¿no? Esta es una perspectiva interesante porque podemos empezar a ver las características que separaron o que tenemos en una formación antigua, ¿no? En el pensar las características preponderantes o principales de los sistemas jurídicos
Primero, podemos pensar en el sistema del common law, pues que está basado en una formación del derecho inductiva. Es el método inductivo para crear el derecho, para llegar al derecho, ¿no? Una serie de precedentes, y de estos precedentes se forma una técnica de selección de los precedentes vinculantes, y con ello seleccionar aquellos precedentes que van a servir para resolver un caso en particular. Y entonces este sistema de derecho tiene que enfocarse a esta selección adecuada del precedente, y de este precedente puede emanar o considerarse la manifestación de los principios, que también el tema de los principios y este tema o este método inductivo no es tan sencillo bajo el criterio de este alemán, que en cierta forma comparto. ¿Qué es lo que dice que contrasta con el sistema continental europeo? Bueno, que no tuvieron contacto con el derecho romano, estas tradiciones del common law, ¿no? Esto pensando en estos pueblos derivados de los germánicos, pero que no fueron conquistados plenamente por los romanos. Y los romanos, ¿qué es lo que hicieron? Ellos pensaron en crear un códex, un código, un cuerpo de leyes que totalizara y formalizara un proyecto de gobierno, total, o sea, completo, que hablara de temas económicos, políticos y sociales. Es decir, con un solo código se trataba de complementar, de juntar todo un sistema de gobierno, un sistema, una forma de ver la vida, y era tan completo para su forma de ver que la resolución de cualquier caso diferente que surgiera tendría que resolverse simplemente por interpretación o analogía. Los que participaron o los que podemos situar como de la tradición del common law, no lo vieron así. Y lo que dicen nosotros es, nosotros tenemos un sistema práctico. Nosotros somos más flexibles, nosotros no queremos leyes, a nosotros nos sirven los precedentes, pero estas diferencias que queremos ver tan marcadas, en las que por un lado está el uso del método inductivo por el common law y el método deductivo por el derecho continental europeo, empiezan a caerse paulatinamente. El doctor Carlos Soriano en algún momento refería en sus clases que hay una tendencia de volver al origen de los derechos de los pueblos o de los sistemas judiciales propios del sistema continental europeo, es decir, vamos dejando los códigos. Primero, por así decirlo, hubo un proceso de codificación, es decir, en que se juntaron todo este sistema, este códex en el que se conjunta estos principios para la vida social, la vida política y la vida económica. Esto también podemos enmarcarlo mucho con el trabajo del doctor Gargarella, que en el 2018 publicó un artículo que habla sobre la constitucionalismo en Latinoamérica, perdón, y habla de diferentes estadios. Habla, por ejemplo, de que de 1810 a 1850 en Latinoamérica se dio un proceso de constitucionalismo experimental, que empezamos a ver algunas constituciones. De 1850 a 1917 hablamos de un constitucionalismo fundacional, es decir, aquí nos podemos ir ubicando nosotros como en la realidad mexicana. Tenemos la Constitución del 57 que nos da las bases y que empieza a tener acercamientos o modificaciones conforme pasa el tiempo. Me refiero en particular, o tengo muy presente la Ley de Amparo de 1882, que por ahí nos incluye la jurisprudencia. Pero podemos hacer este reflejo con esta intención totalizadora, codificadora, porque tenemos los destellos o que vemos cómo empieza a respirar un nuevo gobierno. Es decir, pese a que el jurista Radloff refiere hacia el derecho romano, tenemos que tener muy en cuenta que la codificación moderna se da a través de Napoleón, y también esta idea totalizadora de reflejar toda una idea de gobierno a través de un código. Entonces, ¿qué pasa con las nuevas naciones, con los nuevos pueblos que van surgiendo en Latinoamérica, por lo menos en este momento? Pues van replicando el código napoleónico. Entonces, pues sabemos que teníamos reglas tan marcadas como todos tenemos que caminar hacia la derecha. Y en el Código Civil se atendía todo el tipo de asuntos. Entonces, esto entra también en este criterio del jurista argentino Gargarella.
en el momento de que estamos viendo esta evolución. Después él marca dos estadios adicionales en este constitucionalismo. Él marca habla de un constitucionalismo social a partir de 1917 hasta 1980, y de 1980 hacia acá habla de un constitucionalismo de derechos humanos, que es algo que estamos viendo, que marca un arquetipo al que estamos acercándonos. Maestro, permíteme preguntarte, porque justamente el lunes pasado nos hablaban dos funcionarios del Poder Judicial de cómo nuestra jurisprudencia, hasta antes de este nuevo sistema de precedentes que entró en vigor el año pasado, seguía siendo, como dices, de algún modo codificadora. Estaba la tesis, tratabas de adecuarla, los hechos a la tesis a los hechos, y si no la invocabas por analogía, pero no respecto de los principios, sino respecto de los mismos hechos que la tesis había juzgado. Vamos a empezar a ver, la pregunta es para ti, ya hoy el estudio que haces de un precedente o de una sentencia, de un caso, ya se aleja de este modelo codificador cuando estás resolviendo algún caso particular. Efectivamente, mira, el tema cuando se rompe con el principio codificador se da un tema social, que es cuando empieza a generarse los cambios legislativos a través de la sociedad, cuando hay una apertura mayor al comercio, cuando se da la revolución industrial. Por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, que es donde yo postulo, las primeras leyes que empezaron a romper este código, este códex, tienen que ver históricamente, no solo en México, con esfuerzos de grupos de artistas, de grupos de industriales, de grupos de mineros, que crearon la Convención de París para la protección de la propiedad industrial, el Convenio de Berna para la protección de las obras artísticas. Vamos viendo obras que se alejan del códex, de la totalización que se tenía de esta figura o este proyecto político, social y económico, sino que va viendo más agentes. Este proceso es la decodificación, y es en el que estaríamos propiamente. La decodificación entraría justamente una globalización, es un fenómeno económico y sociológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y respondiendo ya ahora con más pertinencia a tu pregunta, vemos una etapa en la que estos sistemas jurídicos, el common law y el continental europeo, se van acercando. Pero esto por influencia de la propia sociedad, del mercado propiamente. Tienen que empezar a doblar su rigidez y decir, ¿sabes qué? Yo, sistema continental europeo, voy a aceptar el método inductivo, voy a aceptar los precedentes y tengo que flexibilizarme. Por ejemplo, esto lo podemos ver en México de una manera precisa si atendemos una pequeña línea de tiempo que mencionaban en cierto contexto el doctor Tadeo. Decía, oye, bueno, que empieza con la reforma de 2011, podemos dar unos pasitos para atrás, como mencionaba Tadeo en 2008, con el tema de las reformas en materia penal. Yo mira, a lo mejor hasta 2001, cuando vino esta recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la promoción y defensa de los derechos humanos, que le dice al pueblo, a México, oye, tu sistema jurídico no está basado en derechos humanos y no está aceptando a la legislación internacional como el eje central de tu sistema jurídico, tienes que hacerlo. Después viene esta reforma penal, viene el caso Radilla-Pacheco y viene esta reforma del 2011, de junio de 2011. A partir de ese momento empezamos a ver más cambios, ¿no? Podemos ver el sistema penal adversarial justamente como un cambio en el que el sistema continental europeo se flexibiliza y cambia de este sistema inquisitorial totalmente y toma algunos elementos del método inductivo, del common law y cambia un poquito el paradigma. Podemos ver incluso también la adición en 2017, el tercer párrafo del artículo 17 constitucional, en el que nos dice, ¿sabes qué? En los momentos en el que no, estoy parafraseando evidentemente, no quiero faltar al respeto a nuestra Carta Magna, en los momentos que se pueda, prefiere el fondo sobre la forma. Es decir, seamos más justos, atendamos más a la justicia, no seamos tan procesales, no seamos más prácticos, como es lo que nos presumen en el derecho del common law. Desde 1940, en nuestro sistema legal mexicano no teníamos juicios orales. En los últimos años hemos visto la reincorporación de los juicios orales, el juicio oral penal, ahora el laboral que viene, el juicio oral mercantil. Estamos viendo un cambio que nos acerca
a esta oralidad, a la practicidad del common law. Y no sobra decirlo, el tema de la reforma del presidente que fue atendida de forma tan interesante, pues como lo mencionas, estimado Roberto, por el maestro Manuel Ayala, que hablaba mucho del tema del uso del método inductivo. Entonces, sí, de esta manera tenemos que empezar a ver al precedente como un acercamiento, como una flexibilización y como una realidad o una manifestación de que esta decodificación se tiene que dar o se da porque ya el poder hegemónico ya no son plenamente los gobiernos o los estados, sino que hay fuerzas económicas, que el propio mercado, que la sociedad va cambiando, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener como muy presentes. Cuando hablan de recodificación, a mí me parecería un intento ocioso, porque ya no podremos volver al pasado plenamente, ¿no? En este momento hablamos sobre este tema de recodificación, me refería yo aquí en este tema de codificación. La recodificación me parecería un error. Sería como una vuelta forzada a tratar de estructurar todo en un códex, sería algo innecesario, ya no nos permitiría la propia sociedad, la propia realidad nos lo impediría. Y viendo estos puntos que están en la presentación, pues los hemos tratado, ¿no? Hablo principalmente, o refiero principalmente a este tema de la adopción del método inductivo en el sistema continental europeo, pero también ha pasado viceversa. Un ejemplo de la asimilación del método deductivo en el common law puede ser en 1999 la instauración del Civil Procedure Rules, que es en Inglaterra. Propiamente ellos pusieron un código de procedimientos civiles. En el common law sí hay uniform codes, o sea, sí hay códigos que permiten asimilarlos a reglas parlamentarias. Hay una parlamentarización del derecho del common law. Entonces estamos hablando de este tema de que vivimos en una gran comunidad y que el mercado nos lo está marcando, ¿no? Nos tenemos que acercar. Y el reto como juristas es atender a este tipo de realidades. Por eso va a ser muy pertinente escuchar ahora al doctor Tadeo, al maestro Germán con sus puntualizaciones, porque más allá de esta gran fotografía que yo les quería mostrar en este momento, decir, sabes que las realidades son diversas. Tenemos que entender que estamos en un mundo dinámico, que las cosas cambian, ¿no? Decía el doctor Carlos Soriano, pues que estamos en un proceso de una vuelta al origen. Y yo lo asimilaba, lo pensaba hace un ratito, cuando leía y trataba de preparar esto, lo pensaba mucho como esta teoría filosófica de Nietzsche, ¿no? Como el eterno retorno, y no pensándolo como un aspecto metafísico. No estoy hablando de volver a un punto en el tiempo y decir, ¿sabes qué? Lo que avanzamos en el punto, en el momento, en el espacio, ya no nos sirve. Volvamos a hacer de cero y empecemos en un sistema jurídico en el que vamos a rechazar los códigos y las leyes escritas. Eso no nos serviría. Mejor tomarlo desde la perspectiva de Nietzscheana sobre este eterno retorno y decir, ¿sabes qué? Tengamos en cuenta las experiencias que ya tenemos, tengamos la seguridad de que el derecho sigue un proceso que lo lleva a su propia perfección, que lo imperfecto tiene su perfección, que ya vimos los errores, que vimos un planteamiento que no nos fue adecuado cuando dejamos y no pusimos en el centro de todo esto los derechos humanos como una brújula de la conducta del Estado para lograr el bien común de sus integrantes, de sus gobernados, de las personas, ¿no? Entonces creo que de fondo es lo que tenemos que tener como una nueva visión para los derechos humanos, para la actividad de la Corte. Entender que los derechos humanos, y esto ha sido algo que ha sido manifiesto en estos últimos 20 años para nosotros, deben ser esta brújula que efectivamente nos debe llevar a un sistema más justo, que tenga las herramientas para lograr el bien común de los gobernados, y creo que no me extiendo mucho más para dar oportunidad. Gracias, no, gracias doctor, porque justo esa última frase es la que nos da pie y abre la puerta a hablar de herramientas, y la herramienta por antonomasia para poder hacer valer los derechos humanos, pues es precisamente el sistema judicial. De lo contrario, viviríamos bajo la ley del más fuerte, y me da pie pues para pasarle el uso de la voz y el micrófono al maestro Germán. Maestro Germán, la construcción judicial deficitaria de un verdadero sistema
de protección de derechos humanos, pues se traduce en que el sistema judicial, y lo entrecomillo, nos ha quedado a deber. Por favor, dinos desde dónde o cuál debe ser el deber ser de un sistema judicial que privilegie efectivamente y logra la defensa de los derechos humanos, y compararlo con qué es lo que tenemos. Y en ese sentido, antes incluso quisiera tomar el comentario, pregunta de Javier Fuentes, porque se quedó con eso de los jueces deben ser cocineros del derecho. No sé si quisieras abundar más en esa frase que de pronto a lo mejor para ti pasó desapercibida, pero háblanos de esta labor de los jueces como verdaderos cocineros del derecho. Chefs deberían ser, los tribunales colegiados crean incluso derecho a través de la jurisprudencia. Por favor, maestro, cocineros del derecho y construcción judicial deficitaria, ¿cómo tenemos que entenderlo? Muchas gracias. Comencemos por una cuestión histórica que quizá no recalcamos demasiado aquí en México, en el Estado mexicano. Cuando vemos la interpretación de la ley aquí en nuestro Estado de Derecho, decimos o le llamamos jurisprudencia, lo cual ya muestra una actitud de soberbia epistémica por parte de los operadores jurisdiccionales, porque jurisprudencia es ciencia del derecho. Pero tengamos que ser francos y también humildes aquí. ¿Un simple operador jurisdiccional en una sola determinación está haciendo ciencia del derecho? ¿Y qué tipo es ciencia del derecho? Por eso, Roberto Lara Chagoyán, con quien comparto algunas opiniones, establece efectivamente los operadores jurisdiccionales, así como aquellos encargados de la labor de producción normativa en nuestros sistemas actuales, más allá de ser científicos per se, porque eso es propiamente académico, si bien se tiene que nutrir esto, también se tiene que, por su carga laboral, entre otras circunstancias, con cada sentencia no están haciendo ciencia del derecho. Tienen que buscar un término medio que no sea científico para no alejarse inclusive con su vocabulario de la sociedad, pero sin nutrirse de esta para lograrlo aterrizar de manera pragmática. La cuestión aquí está es cómo realmente estamos haciendo o cocinando el derecho, por así decirlo, en nuestros sistemas operativos actuales. Y aquí retomo unas cuestiones. Primero, no confundir una cuestión del formalismo jurídico con el positivismo jurídico. Recomendaría una lectura para aquellos que nos están escuchando, que es la teoría del precedente de Rosa de Bustamante, uno de los discípulos también de Neil McCormick en cuestión de argumentación jurídica, para entender un poquito esto. Y es el hecho que el positivismo jurídico también se da muchísimo en aquellos países sajones, inclusive con mucho más rigor en establecer su teoría del precedente. Que, ojo, no es de que utilicen tanto una metodología inductiva o deductiva. La verdad, desde una teoría de la argumentación jurídica, la mayor parte de los operadores jurisdiccionales ni siquiera hacen inducciones o deducciones. Uno, porque pues desde una perspectiva epistémica, de un deber ser no se deduce un ser. Es decir, de un hecho no puedes establecer un deber ser, esos principios generales. Por lo general lo hacen abducciones o se utiliza lo que es la lógica modal y otras operaciones, digamos, epistémicas para equipararles desde un lenguaje formal, pero aún necesitamos mucho eso y eso es algo concluyente, no quiero, digamos, confundir mucho, pero retomemos. Cuando estamos hablando aquí de que somos positivistas o demasiados formalistas, son dos cosas un poco distintas. Y aquí es donde vemos cómo realmente operamos la justicia en México y esto es donde más se nos critica a nosotros. Y es el hecho que si vemos las sentencias, en su momento sí podemos poner quizá el parteaguas a esta nueva visión de derechos humanos del 2011, cuando establecimos de que México le iba a entrar al ruedo a los derechos humanos. Pero en las primeras contradicciones de tesis y primeras sentencias en la materia vemos ya un desfase, sobre todo lo que fue la contradicción de tesis 293-2011, en donde se estableció por primera vez, primero, que tratándose de nuestros ordenamientos jurídicos, constitucionales, cualquier restricción a los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución por nuestro constituyente iban a ser válidas, lo cual fue ampliamente criticado. Es decir, aquí lo que vemos por primera vez, inclusive invito a las personas a leer la sentencia, es una postura donde más allá de los principios que se incluyan en el texto jurídico, que eso es algo que la mayor parte de los juristas reconoce, pero lo ven como algo contingente, desde una visión, si se quiere decir, constructivista, pero a medias. Es decir, si se quiere una postura
no cognoscitivista, es decir, aquí no estamos buscando un objetivismo ético de que puede ser intersubjetivo. Entonces, decir, y hablar de principios propiamente dicho, primero decimos, ¿desde qué óptica? ¿Admito que son contingentes? ¿O puedo establecer desde un diálogo intersubjetivo, pues ahora sí, pautas desde la razón práctica para aterrizarlo en las sentencias? Pero desde el comienzo vemos, y esto es muy importante, que el operador jurisdiccional de nuestro Tribunal Constitucional establece, ¿sabes qué? Eso de que nos abrimos la puerta a un sistema de principios sobre lo normado, pues no va a entrar porque aquí primero está lo normado y luego nos abrimos a esta esfera de principios porque lo vemos de una postura contingente. Y así establecemos, por ejemplo, que podemos tener tales aberraciones en nuestro sistema jurídico mexicano, como es el caso del arraigo, la prisión preventiva oficiosa, y casi llegamos a una postura ahorita de varios casos donde vemos un constituyente permanente que quiere incluir casi cualquier cosa en nuestra Constitución y con tal que está ahí, pues es válido porque pues, el amparo contra reformas constitucionales pues no opera. Eso en un primer término, pero no solo eso. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mantenido esta postura de un positivismo entre incluyente y excluyente con un formalismo exorbitante, por así decirlo. Lo vemos también en la contradicción de tesis 299-2013, donde estableció que los operadores jurisdiccionales no pueden, repito, estreso esta cuestión muy importante, pues, digamos, revisar, cuestionar aquellos criterios que pudieran ir en contra de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Cuestión de que también el voto particular del ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, criticó bastante y estoy de acuerdo con él. Es decir, al final de cuentas, estas posturas implican una aproximación de una soberbia epistémica donde establece que los operadores jurisdiccionales no se pueden equivocar. Es decir, que no pueden violar derechos humanos. Y esto es una postura, repito, donde vemos un positivismo incluyente que ve los principios, sí, parte de nuestro sistema jurídico, pero siempre casi desde una postura, si quieres, ferrayoliana, neopositivista, casi rayando al neoconstitucionalismo, donde importan los principios, pero sí contingentes, si se incluyen ya en el texto jurídico está bien, pero no hay estándares tal cuales donde la razón práctica propia de un diálogo intersubjetivo democrático va a establecer parteaguas como características para establecer pues cómo y el qué de estos principios, directrices o principios institucionales siquiera. Y luego vemos entonces con este tipo de cuestiones cómo vamos desarrollando una jurisprudencia que de manera paulatina, lejos de arrojarnos, digamos, un sistema jurisdiccional de precedentes no codifiquero positivista, se ha hecho muy rígido. Inclusive, siguiendo pues, la obra de Bustamante, que es un parteaguas innovador sobre teoría del presente, donde establece y muestra efectivamente de que realmente no hay tanta diferencia en teoría del presente del sistema continental europeo, así como del common law, sino de que realmente ambos se nutren en sí, vemos que realmente no se ha dado. Inclusive si vemos esta cuestión de concepción de derechos se ve sobre todo porque no hay una metodología de fuente de fondo que coadyuve de manera homogénea a establecer un paradigma nuevo, innovador de derechos humanos. Porque como bien nos señalan, o sea, la visión de derechos humanos nos parece novedosa porque se implementó en 2011, pero como bien señala nuestro doctor Luis Reynoso, al final de cuentas es una teoría de que viene abogando y estableciéndose inclusive desde pues, la posguerra. Pero retomando la cuestión metodológica, ¿qué vemos sobre todo en la mayor parte de la construcción jurisdiccional de sentencias, resoluciones, etcétera? Pues primeramente, pues que los operadores jurisdiccionales no establecen, ni fundamentan, ni motivan la idoneidad del método a emplear. La mayor parte de las sentencias parten con una cuestión donde hay una libertad configurativa del cómo van a dictar la sentencia, quizá por cúmulo de trabajo, pero en un tribunal constitucional, más allá de ver si cumple la talacha el día, lo que tienes que hacer es pues, establecer precisamente presentes que te sirvan de guía para futuras ocasiones. No vemos esto.
lo que vemos sobre todo es una libertad configurativa interpretativa sin ninguna justificación metodológica, donde muchas veces inclusive utilizan metodologías que ya casi realmente no utilizan. Un ejemplo claro es la justificación vía interpretación auténtica o psicológica originalista del derecho, es decir, traer a colación exposiciones de motivos, cuando realmente la mayor parte de los doctrinistas ya no las utilizan, porque pues es imposible ver pues de 500 diputados o más cuál es el que tiene la intención. Y también vemos sobre todo de que ante la falta de una metodología pues hay un largo trecho entre utilizar, ¿qué te gusta? Una metodología sistemática frente a una histórica, frente a una teleológica. O sea, la metodología que vas a utilizar, esto nos decía Jerzy Wróblewski, inclusive desde hace muchas décadas, inclusive otros como Arroquín Saleta, pues te va a dar resultados muy distintos. Cosa que no vemos. ¿Por qué? Porque en un estado donde hay un positivismo incluyente por parte de su Tribunal Constitucional, da lo mismo si usas una otra metodología, al final de cuentas es el resultado. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas, en un positivismo incluyente, más allá de buscar una seguridad jurídica material que busque concretar precisamente principios, directrices, principios institucionales, pues lo que se busca es simplemente dar una certeza meramente formal ante la ley, no en la ley, que es algo que también establece Manuel Atienza y que pues también a veces se pelea con la escuela, digamos, positivistas ahorita de Europa, pero bueno, esa es otra cuestión. Pero entonces vemos de que esta falta de metodología inclusive la vemos en casos muy particulares en donde hemos tolerado inclusive, si bien sentencias muy padres, también sentencias de que pues no entendemos cómo ocurrieron. Y aquí creo que luego nos va a platicar Tadeo, pero por ejemplo, el caso del amparo en revisión 566-2015, que es un parteaguas. Se quiso hacer un complejo artístico-cultural en Nayarit. Se estableció en este parteaguas lo que fue el interés legítimo para poder salvaguardar el que no se haya concluido y porque se fue a medio por parte de la comunidad artística y cultural de la zona. Y en este caso la Corte le dio palo a los justiciables por el hecho de que el dejar una obra medio inconclusa implica establecer una política pública razonable, sin decir realmente qué implica esto. Y ojo, sí fue un parteaguas para el interés legítimo, pero al final de cuentas, este tipo de pronunciamiento sí estableció, por ejemplo, que, híjole, ¿sabes qué? Para futuras ocasiones, cuando una obra pública te la dejen a medias y siempre de que se puede efectuar, de que hubo una política, una intención de concluir una obra, pues ya con eso tienes, pues, este tipo de precedentes donde no hay justificación metodológica, donde realmente no se escucha de manera dialógica la población per se, pues deja mucho que desear. Repito, hay muchos casos donde pues también vemos que hay cuestiones de amicus curiae, pero no vemos esta homogeneización. Entonces, dicho lo anterior, podemos establecer que realmente como factores aquí de que están estableciendo esto es, uno, de que la concepción del derecho va armado interdependiente con la metodología empleada y obviamente es una cuestión historicista de que apenas se está estableciendo, pero que sí sería bueno rechecar. Porque inclusive volviendo un poquito ahora sí a la cuestión de que esto ha dado origen a lo que es la reforma judicial reciente. ¿Sí? Vemos que no estamos en un sistema de precedentes. ¿Por qué? Porque la propia ley de amparo te establece, por ejemplo, que los precedentes nada más los va a hacer casi un solo órgano jurisdiccional, la Corte. Correcto. Los demás tienen que establecer precedentes, sí, también precedentes, pero con un sistema de reiteración de criterios de 5 casitos así seguidos de forma más o menos uniforme. Que ojo, eso no establece un precedente o lo que debería ser un precedente. Ojo, las sentencias, las consideraciones, eso establece un precedente. Lo que establece sobre todo esto es la rigidez, las consideraciones. Más allá si es civil law, common law, porque ahorita realmente no hay sistemas jurisdiccional totales de que tú eres derecho civil o tú eres derecho common law. Y ahorita las mezclas, digamos, han llegado a un punto culminante, considero, en donde realmente al final de cuentas, más hablar de si tienes un precedente o no, básicamente la construcción de las consideraciones, de la justificación tanto externa e interna, y aquí pues sí podría entrar a la lógica proposicional y sobre todo el silogismo jurídico vía una especie
especie de razonamiento paralelo a la lógica proposicional, pues bueno, ahí sí. Pero decir, por ejemplo, de que solo la Corte puede establecer precedentes a seguir, los demás siguen con 5 criterios, lo cual fue criticado inclusive por varios juristas mexicanos en un libro sobre teoría del precedente que se le hizo forma de diagnóstico a la Corte, pues eso es lo que queríamos erradicar, el hecho que tengas criterios distintos órganos superiores y no sepas a qué atenerte a futuro. Correcto. Doctor, acabamos de compartir, maestro, acabamos de compartir en el chat para todos los que lo quieran tomar las 2 sentencias que mencionaste y citaste. Primera de ellas donde, pues en efecto, y contrario a lo que muchos estudiantes a lo mejor han escuchado quizá hoy en el aula, pues realmente seguimos con una supremacía constitucional en México debido a las reservas constitucionales que estipuló la Corte en una de estas sentencias que nos citaste. Y la otra precisamente de la rigidez de los precedentes que vienen de la Corte, también por encima de cualquier otro tratado internacional que pudiera decir lo contrario, ¿no? Toda vez que no está sujeta a control de convencionalidad, pues la jurisprudencia de un órgano superior respecto del inferior, y en este caso de los precedentes que vendrán o que emanarán de la Suprema Corte. Y esto me da pie de nuevo, casi como a pie juntillas, doctor Tadeo, a que por favor abras tu participación hablándonos de esto. La Constitución por encima de los derechos humanos. El maestro Germán mencionó un par de ejemplos, prisión preventiva oficiosa y demás, y el amparo como el mecanismo de protección de derechos humanos a que tenemos acceso los ciudadanos. La realidad es que el amparo está concebido desde su nacimiento como un mecanismo de defensa en contra de la autoridad. Pero hoy los derechos humanos cada vez se violentan más, quizá no más, pero cada vez es más claro que es a nivel de particulares, a nivel del día a día, de la interacción entre ciudadanos, que es donde se dan las violaciones a derechos humanos, algunas flagrantes que claman al cielo, y el amparo no está diseñado para eso. Entonces, por favor, doctor, la defensa de los derechos humanos por violaciones entre personas privadas, ¿estamos ya empezando a ver también un cambio de paradigma hacia allá? ¿Hay una nueva interpretación en ese sentido? ¿Lo ves tú ocurriendo? El amparo contra particulares, pero no catalogándolos como autoridad, sino entre particulares. Sí, Roberto, pues sí, efectivamente, estos cambios paradigmáticos nos han llevado a reflexionar muchas cosas, ¿no? Sobre todo porque sabemos que el sistema de justicia, es un sistema no del todo perfecto, ¿no? Es totalmente imperfecto, que a pesar de lo que ha comentado el doctor Luis, de lo que ha comentado el maestro Germán, históricamente, bueno, el sistema de justicia, bueno, ha sufrido cambios, es dinámico, se adapta, pero no ha resultado del todo eficiente o eficaz, ¿no? Hemos tenido ese gran problema y es el gran reto que hoy tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como bien lo mencionan, obviamente es una institución que, coincido con Germán, pues tampoco está constituido por científicos del derecho per se, en el sentido de que crean conocimiento, generan conocimiento. No, simplemente, bueno, se crean criterios que nos ayudan a tapar algunas lagunas legales, a interpretar la norma de la manera más correcta posible, ¿no? Ser lo más taxativos posibles, ¿no? Pero bueno, efectivamente, el reto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que velar por los derechos humanos, no solo por la violación por parte de la autoridad, sino también por privados. Y me refiero a privados sobre todo porque estamos viviendo un momento, pues, ya desde hace algunos años, y que se ha intensificado yo creo que desde el 2001, sobre todo por el tema del crimen organizado, ¿no? Y que nos damos cuenta que día a día vemos en las noticias, pues, cosas atroces, homicidios, secuestros, extorsiones, pero no nada más verlo de esa manera, sino que ya se lleva a cabo este tipo de actividades ya de manera brutal, ya deshumanizada, ya con una ferocidad tremenda,
incluyendo también a nivel internacional algunos otros grupos delictivos, y podemos platicar también sobre, por ejemplo, el terrorismo, ¿no? Que el terrorismo también ha implicado el actuar en contra de personas y que pues obviamente pone en riesgo derechos fundamentales, el derecho a la vida, ¿sí? A la integridad física y al desarrollo de la propia persona, ¿no? Entonces, el gran debate, y no nada más nacional, sino internacional, es si efectivamente estos grupos o estas organizaciones, y viéndolos como entes privados, sin decir que son autoridad, violan derechos humanos, ¿no? Y entendiendo los derechos humanos, pues como todos aquellos que obviamente nos ayudan a desarrollarnos, autorrealizarnos como personas, y que muchas de las actividades de estas organizaciones no lo permiten. Pues ese es el gran reto, ¿no? Creo que poco a poco se han dado los pasos. Yo quiero ser un poco más optimista que el maestro Germán, ¿sí? Quiero ser un poco más optimista porque sí creo que se ha avanzado, ¿no? Creo que en algunos casos, efectivamente, se han dado unos pasos atrás, pero en otros se han avanzado, ¿no? Se han dado pasos de manera progresiva, sobre todo en torno a situaciones que vivimos hoy, el crimen organizado y, por ejemplo, algunos temas como el feminicidio, el aborto, que son temas también complejos, son temas que difícilmente en lo político o en el ámbito político se atreven a analizar y ponerlo en la mesa. Y termina siendo justamente la Suprema Corte o los tribunales quienes empiezan a dirimir estas controversias, y no desde el aspecto político, es decir, desde la propuesta del legislativo en ya resolver este tipo de problemas, en abrir el debate, en permitir que las libertades se expandan más, es decir, esta lucha por el triunfo de los derechos humanos para que las libertades se amplíen, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente el juicio de amparo también ha sido ese mecanismo para lograrlo o alcanzarlo, pero también, como bien lo menciona Germán, o también como lo comentó el doctor Luis, efectivamente, pues sí ha habido retrocesos, y yo hice mención justamente a estos derechos que en un momento dado, y justamente con el maestro Manuel Ayala me tocó experimentar con el derecho, donde a través del juicio de amparo solicitamos a la Corte, bueno, a los tribunales primeramente, y después logramos que la Corte atrajera el caso sobre los derechos de una persona en situación de calle, ¿no? Donde, si bien es cierto, con la reforma del 2011, no nomás se hablaba de actos, ¿no? Actos que violan derechos humanos, sino también de omisiones, es decir, de lo que dejan de hacer. Y obviamente que no nace esa idea de Manuel Ayala o de tu servidor, sino que todo nace de la mente de Enrique Carpizo, quien inició con un proceso parecido en la Ciudad de México y logró que un tribunal efectivamente estableciera que una persona en situación de extrema pobreza se le violaban derechos humanos porque el Estado era omiso en otorgarle o en darle acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, etcétera, etcétera. Replicamos lo mismo con ayuda del propio Enrique Carpizo, y efectivamente nosotros logramos lo que Enrique quería, que era que la Suprema Corte atrajera el caso para obviamente lograr establecer criterios, pero eso, justamente criterios, esos precedentes que muy bien Germán ha dicho en su exposición y que coincido con él, y que finalmente nosotros en ese experimento jurídico, insisto, a través de la academia, por eso es mi visión desde ahí, justamente tratamos de experimentar de que para conocer si efectivamente esas reformas del 2011 eran tan efectivas o no, porque bueno, una vez que se aprobaron, pues se aplaudieron en la Asamblea General de la ONU, diciendo que México, bueno, pues ya tenía un nuevo catálogo de buenos deseos que estaban ahí, que pues somos un país en el que se firman los tratados internacionales en materia de derechos humanos, somos el que más ha firmado, pero también vemos que la realidad es otra, ¿no? Y obviamente por cuestiones económicas, por cuestiones ideológicas, etcétera, etcétera,
La Suprema Corte pues dice, sí, efectivamente esta persona está en situación de calle, pero pues tuvo que haber accedido a los servicios y una vez que se los negaran, pues efectivamente, pues ya ahora sí puedes ampararte. Nosotros decíamos, no, una persona en situación de calle pues no puede acceder por el bajo nivel educativo, porque está desnutrido, tiene problemas de salud y simplemente no tiene ni casa, vive totalmente en la calle, pues no sabe que tiene que acudir, no tiene acta de nacimiento, no tiene identificación, instrumentos que es requerido para nosotros solicitar un servicio y que pues obviamente estaba siendo omiso, porque los derechos humanos es eso, ¿no? ¿Cómo verlos? ¿Cómo entenderlos? Para que no sea tan positivista, como bien lo dice Germán, y que efectivamente entendamos que una persona no necesariamente tiene que solicitar sus derechos, vaya, se respeten, sino que el Estado tiene que velar que eso suceda, que se respeten sin que siquiera se pida. No sé si me explico, ¿no? Y efectivamente, pues al final de cuentas, la Suprema Corte pues dice, no lo vamos a amparar, ¿no? Y me pareció a mí un retroceso donde los derechos humanos fracasan, donde esta reforma lamentablemente no resultó tan aplicable como uno pensaba, pero bueno, pero efectivamente así es. Y con la reforma del 2008, que también, como bien lo comentó el doctor Luis al hablar del tema por ejemplo, el arraigo, la pena privativa oficiosa, nos damos cuenta que esa reforma del 2008 también tenía un toque de derechos humanos, por supuesto, porque sí se le exigía, bueno, fue por presión también de la Organización de los Estados Americanos, de organismos internacionales para hacer un cambio paradigmático en nuestro sistema de justicia, pero efectivamente también nos damos cuenta que el arraigo, la pena privativa oficiosa, la prisión oficiosa, pues estaba hasta a rango constitucional, pero por otra parte estaba el principio de presunción de inocencia, ¿no? Entonces, nuevamente nos encontramos con un problema, ¿no? ¿Cómo hablamos del arraigo, donde una persona que todavía no es responsable plenamente, sino hasta que hay una sentencia condenatoria, es privada de su libertad por cierto tiempo, eh, violentando en ese sentido el principio de presunción de inocencia? Somos inocentes hasta que no se compruebe lo contrario. Lo mismo sucede con la prisión preventiva, pero bueno, es un debate que existe hoy en día, ¿no? Y que es el reto que tienen la Suprema Corte, los ministros, de analizar y de atacarlo, o sea, realmente resolverlo. Pero por otra parte, donde yo a veces creo que es esperanzador, donde creo que damos pasos adelante, es justamente en este tema que principalmente quiero tocar, que es la despenalización del aborto, ¿no? Me parece que los derechos humanos progresan en ese sentido en cuanto a, y desde una perspectiva de género, que me parece muy importante, y en el que se intenta resolver un problema de décadas, un problema actual que ha derivado en polarización de una sociedad entre quienes están de acuerdo y no con, por ejemplo, el aborto, ¿no? Si tiene que prevalecer la vida o los derechos o el derecho a decidir, ¿no? Y empezamos a reflexionar sobre el tema de que si a partir de la concepción hay una vida humana, no lo hay. Pero bueno, aquí vamos a hablar no tanto desde un punto de vista dogmático netamente, sino también a partir de un aspecto científico comprobado, ¿no? Desde la ciencia médica y obviamente que se retoma y que se aplica en la norma y que me parece un gran avance, me parece un gran progreso en ese sentido y que en materia de género es un gran avance. Por eso es que creo que efectivamente, si la Suprema Corte ha tenido retrocesos, por otra parte, me parece y me asombra que se haya logrado esto. Este es un gran logro, me parece, la despenalización. Ahora, mucha gente me ha comentado, por ejemplo, estudiantes, bueno, es que el tema de la despenalización, ahora todas las mujeres van a abortar. No, espérenme. A ver, la Corte no dice vamos todos a abortar. No es fomentarlo, sino es una perspectiva donde se respeten los derechos, sobre todo evitar la discriminación y el derecho a decidir, ¿no? Y como bien, bueno, aquí lo estableces en las Sí, láminas. me quise adelantar, doctor, Y, ya que lo tocaste, por favor, adelante de una vez esta
resolución del 7 de septiembre de 2021, ya abriendo la puerta a nuestra tercera y última sección de este conversatorio. Por favor, adelante. A ver, primer criterio de los que nos regaló la Corte, más allá de filias y fobias, la Corte legisla, y estos criterios son criterios firmes, y más por su fecha, ya entra dentro del sistema de precedentes. Entonces, por favor, adelante. Es correcto. Está dentro de este sistema de precedentes. Bueno, se construye, nace jurisprudencia en ese sentido. El 7 de septiembre ese es el día en que se logra esto y se publica la sentencia, una sentencia obviamente de la acción de inconstitucionalidad 148 de 2017 y promovida curiosamente por en aquel entonces Procuraduría General de la República para invalidar justamente los artículos si no me equivoco, 196, 197 del Código Penal de Coahuila, ¿no? De Coahuila de Zaragoza, en el que obviamente, claro, el tipo penal establecido de aborto, pues era un tipo penal no necesariamente tan taxativo, porque ni siquiera hacía una referencia, por ejemplo, a términos de gestación y otros términos o conceptos, y que simplemente castigaba, penalizaba aquella mujer o aquella persona que pudiera gestar, ojo, y que interrumpiera el embarazo, o a quienes ayudaran a esa persona a interrumpir el embarazo, ¿no? Y bueno, uno de los criterios de la Corte es justamente en cuanto a que efectivamente, si bien es cierto, está y se protege, que fue un argumento que hizo cuando contestó a los informes el Congreso del Estado, el Congreso local de Coahuila, que decía, bueno, la Constitución de Coahuila protege la vida desde antes del nacimiento, ¿no? Desde antes del nacimiento la va a proteger. Entonces, los criterios más importantes de la Corte, sí, efectivamente, sí, tu Constitución dice eso, pero también la Carta Magna, en su artículo 1 y en su artículo 4, por ejemplo, pues también habla del desarrollo de las personas y como familia, y del proyecto de vida y de la dignidad humana, desde el artículo 1, y del derecho a decidir de la mujer, de las libertades, ¿no? Y obviamente tomando también un criterio de la Corte Interamericana, en el que establecía que la vida no se protege desde la concepción, ¿sí? No necesariamente se tiene que proteger desde la concepción, sino principalmente al momento de nacer. No señala mayores datos, pero dejaba también ese criterio. Digo, la vida se protege única y exclusivamente antes de nacer, cuando realmente se desea ser padre o madre. ¿Sí me explico? Pero cuando no, también prevalece el derecho a decidir, la libertad y la dignidad, y cómo la mujer pudiera desarrollarse como persona y no ser obligada a tomar una decisión o forzada a ser madre cuando no es así. Y es muy importante esta sentencia, que aunque otra vez volvemos a lo mismo, digo, existe, está ahí, pero ahora el trabajo será que todos los estados efectivamente, pues bueno, modifiquen los códigos penales y que sea efectiva y no se castigue, no siga penalizándose esta conducta de la interrupción del embarazo, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, en Jalisco, ya lo mencionó el presidente del tribunal en algún momento, que dijo, no, aquí en Jalisco no se va a condenar a ninguna mujer porque interrumpa su embarazo, ¿no? Obviamente atendiendo este criterio que establece la Corte, pero pues la realidad es otra, ¿no? La realidad subsiste y que obviamente pues sabemos que habrá algunos contrapesos, se polarizó obviamente, y que no estarán de acuerdo en esto, ¿no? Y sobre todo porque hay asociaciones pro vida que van a presionar para que esto no suceda. Pero creo que lo que a veces no se entiende es el aspecto social, cultural, económico en el que vivimos, donde a veces se cree que nada más es que la mujer, por el simple hecho de haber tenido una relación sexual, concibe un bebé y, bueno, tan fácil como que pues voy y lo aborto.
cuando la situación en México es distinta. Digo, la misma sentencia habla de la extrema pobreza en México, de los bajos niveles educativos, de la falta de políticas públicas para atender y prevenir este tipo de fenómeno que daña a la sociedad y que realmente la mujer, lamentablemente, en algunos aspectos se le ha estigmatizado de esa manera, en el sentido de que ella está obligada a tener y ser madre y tener un bebé y no puede decidir, cuando en el aspecto y en el ámbito cultural mexicano, pues entendemos que la mujer no necesariamente resulta embarazada porque lo quiera, ¿no? Sino porque también en una sociedad como la nuestra, digamos la machista, ¿sí? Y donde históricamente la mujer ha sido sometida, donde no gana igual en el mismo trabajo, y veámoslo, perdón, este paréntesis, hasta en el fútbol, la liga profesional de fútbol, donde juegan los hombres, ¿ganan igual las mujeres en la liga profesional femenil? Sabemos que no, y hacen la misma actividad, es una profesión. Hay una disparidad donde culturalmente la mujer está en su casa, cuida a los hijos, está en la cocina, y el hombre, pues bueno, sale a trabajar. Vaya, digo, me parece que todavía ese aspecto cultural tan tradicional, retrógrada, pues es uno de los grandes factores que ha impulsado y fomentado que muchas mujeres tengan bebés que no quieren, ¿no? Entonces me parece esto que es un gran avance de la Corte, ¿no? Es un gran paso, entendiendo y atendiendo esta problemática social que me parece que es lo principal. ¿Cómo entender primero o cómo analizar el actuar de la Corte? Pues primero partiendo de una realidad, que fue lo que alegamos cuando la Suprema Corte no protegió los derechos humanos de esta persona en situación de calle, donde a lo mejor esta persona ahorita está sufriendo en la calle de frío, está enferma, pero tiene un nivel de pobreza y de intelectual tan bajo que no puede hacer otra cosa más que esperar a que muera, ¿no? Por decirlo así, en la calle, olvidado por el Estado, en ese sentido. Y esto me da cierta esperanza, bueno, que algunos otros fenómenos sociales pues sí se atiendan, ¿no? Y esta problemática de género se esté atendiendo realmente como se debiera, ¿no? Gracias, muchísimas gracias, doctor. Y si me permitieras terminar de resaltar lo que considero que son dos aspectos bastante impresionantes de esta sentencia, son, en primer lugar, que la Corte analizó que es la prohibición absoluta la que no va. Y es el mismo criterio que ha tomado, por ejemplo, para el consumo de la cannabis. Lo Exacto. que está mal, dice la Corte, lo que ya huele a podrido, a inconstitucionalidad per se, es cualquier prohibición absoluta que veamos en cualquier ley, ya debe ser analizada, y es lo que dice la Corte, ¿no? Habrá diversos grados de protección según avance la gestación y es permisible, pero lo que no es válido es una prohibición absoluta en términos de criminalización, y eso es lo segundo que resaltaría, que dice, aun la norma prevea excusas absolutorias, si vuelve criminal a la mujer por abortar, si prevé que es un criminal aun cuando no pise la cárcel, también eso es inconstitucional. Ya no vale poner esa etiqueta bajo precisamente que antes era delito. Y tercero, lo que nos comentaste, ya no es, habrá que esperar a que otra constitución proteja, haya una acción de inconstitucionalidad y se resuelve en 5 años. No, ya no. Hoy día ya bajo el sistema de precedentes, esta sentencia permea o debería permear a todo el sistema jurídico mexicano. Claro, bueno, yo soy creyente en que los problemas sociales no se resuelven a través del derecho penal. El derecho penal es la última ratio, vaya, es el último recurso al cual el Estado tiene que acudir, y sobre todo porque pareciera que revictimizamos a la mujer, ¿no? Y lo vemos en situaciones como en la violación, en el que una mujer va y denuncia una violación y que al momento de que sucedió esto, la mujer vestía con minifalda, bueno, la pues andabas con minifalda, ¿qué esperabas, no? A tales horas en la noche, traías algún alcohol en la sangre. ¿Y eso qué? Digo, revictimizamos. Y son los estigmas que se van generando, ¿no? Lo mismo con el consumo del consumo de la marihuana, ¿no? Digo, también es un tema de libertades en el sentido de que, primero, pues yo soy libre de decidir sobre mi cuerpo, ¿no?
si quiero consumirla o no. Digo, si en este momento yo quiero agarrar un puño de tierra y comérmela, bueno, pues ya tengo plena libertad para hacerlo, ¿no? Y donde también es donde podemos criticar a la Corte, porque algunas cosas se criminalizan y otras no, cuando otras pueden ser más lesivas. Si nos damos cuenta que el tabaquismo o el alcoholismo pues genera más muertes que el consumo de la marihuana, por ejemplo. Y la marihuana, al contrario, pues tiene elementos medicinales, ¿no? Científicamente comprobado. Pero el exceso de tomar, por ejemplo, refresco o comida chatarra, pues también lleva a la obesidad y finalmente, pues, nos lleva a un problema de salud pública generalizado, pero eso no está prohibido, la venta de refresco, ni la venta de tabaco, ni de alcohol. Está regulado, a lo mejor con los menores, pero en el sentido de la marihuana, bueno, está más estigmatizada y más castigada su consumo, bueno, y por ende, obviamente, pues todo lo que conlleva la producción, traslado, venta, etcétera, ¿no? Entonces, esas contradicciones a veces me parecen retrógradas, en el cual, pues, las libertades se van acotando, ¿no? Doctor, vamos tomando precisamente esas contradicciones para pasar la voz al doctor Luis. Y hablo de contradicciones no en general, y no solo aquí donde lo platicas, que pareciera que es en abstracto y en una discusión de café, sino en las mismas resoluciones de la Corte. Doctor Luis, tenemos del 2021 dos resoluciones de la Corte, una de la primera sala de la Corte, la tenemos en pantalla, y esta segunda sala de la Corte, en dos casos que en apariencia están desligados, pero que nos hablan de estas contradicciones que recalcaba el doctor Tadeo. Este primer criterio, resuelto en el 2021, estipuló que los concubinos pueden ya reclamarse alimentos sin que exista un límite de tiempo de prescripción. Los alimentos son imprescriptibles. Había un código que preveía que solo podían reclamarse alimentos entre concubinos hasta un año después de terminado el concubinato, cosa que no existía en el matrimonio. Y esta resolución dice, podrán haber pasado 35 años. Si tuviste como concubino a alguien hace 35, 40 años, puedes reclamar alimentos siempre y cuando se hubiera configurado el concubinato. Pero la contradicción viene, por ejemplo, con este otro criterio resuelto por la segunda sala, en la que estipuló que si el IMSS te debe pensiones, tienes solo un año para reclamarlas. Oye, la pensión no es alimentos, incluso no va más allá a cubrir, si bien no gozan de la misma naturaleza jurídica y en apariencia son contrarios, el criterio al final es para una cuestión no tienes límite, para otra cuestión, y cuando es el Estado, porque así dice la sentencia, cuando es el Estado el que te debe y no un particular, sí hay un límite para cobrar. Por favor, maestro, y puedes también brincarte a estas otras resoluciones donde desaparece también otro criterio del 2021, desaparece la separación de bienes en el matrimonio a través de la pensión compensatoria, en fin, contradicciones de la Corte, doctor Luis. Fíjate que es muy interesante el planteamiento que realizas y son temas que tomaría para otra vez mencionar que estamos en un sistema legal que va a privilegiar los derechos humanos y en este caso la justicia, si quiere simplificarlo, un sistema justiciero. ¿Esto por qué? Porque bueno, vemos en el caso del concubinato, ¿no? Estamos atendiendo una realidad social a cuestiones dinámicas que eran profundamente injustas, ¿no? Porque unas personas, por no estar casadas bajo un matrimonio, se iban a ver privadas, ¿no? En algún momento derechos o algo que otras personas sí lo tenían solo por estar casadas. Era algo como platicábamos, Roberto, hace unos días, respecto a lo que pasaba con una dama, por ejemplo, que estuvo casada con una persona que falleció durante la vida de esta por separación de bienes y que en un momento determinado esta persona que falleció, su esposo, no le consideró en un testamento y que la sucesión testamentaria abandona a esta madre, a esta dama, ¿no? En ese momento sería también profundamente injusto. ¿Por qué dejarla fuera, no? Porque si en otros casos en los que la Corte ha determinado, oye, hay que dar una pensión compensatoria, ¿por qué no se lo vamos a dar a la madre de este ejemplo, ¿no? En el que vivió, dedicó su vida, a lo mejor
dejó de hacer actividades preponderantemente económicas o buscar el sustento o formar un capital por atender a una familia. Y en este caso, solo porque estuvo por separación de bienes, solo porque falleció su esposo y no le concedieron el testamento, se va a quedar sin nada, ¿no? Sería profundamente injusto. Este sería el claro ejemplo. Y fíjate que, con mucho respeto, no pensaría que es plenamente una contradicción el siguiente ejemplo que das o la otra tesis que habla del IMSS, ¿no? Y que prescriben en un año. Esto porque habrá que entender que sí tenemos que atender a la justicia, a un equilibrio en las relaciones sociales, pero también entender que estamos sujetos a reglas. Es decir, no estamos en un anarcocapitalismo en el que el mercado va a mandar todo, sino que tenemos que sujetarnos a determinados criterios y reglas que permitan la convivencia, ¿no? Es decir, en este caso los derechos están puestos para ejercerse, los derechos prescriben, ¿no? Y se da el entendimiento de que para hacer valer nuestros derechos, para vivir en sociedad, tenemos que sujetarnos a determinadas reglas. Entonces, esto es como un criterio muy particular que yo sostendría con el tema de los alimentos. Sí, efectivamente, los alimentos serían imprescriptibles, pero yo entendería que caducaría el derecho para reclamarlos en 2 años después de que sean exigibles, es decir, de que se cumplan 18 años o que se deje de estudiar una formación universitaria, ¿no? Va mucho en este sentido. Yo entendería que no hay una plena contradicción, sino es un ejemplo de que estamos en un sistema justiciero y de que en pos de la justicia, que los derechos se ejerzan, tienen que establecerse límites y que puede haber unas prescripciones en este caso. Gracias, doctor. Quiero tomar 2 preguntas del público. La primera va dirigida al doctor Tadeo, precisamente por su participación. Doctor, Lucy Gómez pregunta que si a raíz precisamente de esta resolución en tema y materia de aborto, aún mujeres condenadas por el delito, hoy día podría revisarse esa sentencia ya a la luz de los precedentes. Volvemos al tema de cómo permea o no permea este nuevo sistema a la luz de los precedentes. Esa es para ti. Y para el doctor Luis, Patti quiere una clarificación. Si después de 1 año de concubinato se puede reclamar la pensión alimenticia, yo creo que la claridad que requiere es justo al revés, ¿no? A partir de que termina el concubinato y se separan, no hay ya un límite para reclamar esa pensión. Por favor, no sé, ¿quién quiera responder primero? Doctor Tadeo, para cerrar esta participación. Ok, perfecto. Si el doctor Luis no tiene inconveniente, no, ¿verdad? Ok. Bueno, efectivamente, bueno, las mujeres que actualmente están siendo procesadas por ese delito, en este sentido, bueno, una vez que se, digamos, reformen los códigos penales y obviamente dejen sin esta validez al delito de aborto, pues obviamente obtendrían su libertad inmediata, ¿no? Bajo el principio exactamente de la retroactividad de la ley en beneficio del inculpado, ¿no? El problema es ahorita que existe la sentencia, efectivamente, está ahí, pero mientras en el Código Penal está estipulado como delito y el proceso actualmente esté en proceso, vaya avanzando el procedimiento, tendríamos que, obviamente, acudir al amparo justamente para solicitar la libertad de la persona, que aunque, si bien es cierto, se pudiera recurrir simplemente la sentencia en un momento dado de que ésta sea ya condenatoria, por ejemplo, para el Estado de Jalisco, pues simplemente el Supremo Tribunal optaría por la libertad de la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque el criterio justamente va a ser esta sentencia, ¿sí? No sé si es la respuesta a la pregunta. Espero que... Totalmente. Muchísimas gracias, doctor Luis. Si quieres aclarar precisamente el efecto, esto quiere decir entonces que terminado el concubinato o la cohabitación entre las 2 personas, antes existía un límite en algunos códigos y la Corte decreta que no, que aunque haya pasado 1, 2 o 3 años de la separación, está expedito el derecho a reclamar estos alimentos. Fíjate, estimado Roberto, que este asunto no me es familiar, no tengo los alcances y me parecería muy irresponsable responderlo, porque no tengo todo el conocimiento del tema.
Perfecto. Muy bien. En esta particularidad, ¿no? A lo mejor yo lo entendí, por eso yo di la participación anterior, entendiendo el tema de las prescripciones, pero no es un asunto que yo conozca de fondo y me sentiría profundamente responsable de dar una opinión o clarificar en ese sentido. No sé si alguien más de los expositores conoce los temas, pero yo preferiría no confundir más y no inventar. Perfecto. No, muchísimas gracias, doctor. Y en efecto es desde donde lo enfocaste, el tema de las prescripciones. Desaparece una prescripción o una caducidad. No obstante haya durado 3 años, 5 años o 10 años el concubinato, solo existía un año a partir de que terminaba para reclamar alimentos, cosa que no ocurre, por ejemplo, en el tema del matrimonio, y hoy ya no existe ese límite. Muchísimas gracias, doctor Luis. Sí, en efecto, nos confirman que fueron aclaradas las dudas y paso, maestro Germán, contigo, abriendo una duda porque me encanta la pregunta de Marcela para ti. Maestro, te preguntan, ¿cómo sería, en tu opinión, la manera adecuada de que se estructure una sentencia? ¿Qué metodología debiera plasmarse en la sentencia atendiendo a este nuevo sistema, nuevo paradigma, nueva interpretación? Y quiero unirlo precisamente con esta participación tuya del test de proporcionalidad y las normas fiscales, por si puede dar pie también a que nos compartas esta visión tuya de cómo debería verse una sentencia, cómo debería estructurarse una sentencia para que en efecto sea eficaz. Muchas gracias. Muy bien, para no abarcar demasiado el tema, aquí hay unas cuestiones que sí quisiera aclarar. En este aspecto, primero, una de las cuestiones que tenemos que ver es que para empezar, México sí efectivamente, de acuerdo a cualquier estudio internacional, va para abajo en Estado de Derecho y gobernanza. Inclusive los estudios de Jessica Moon en el Journal of Democracy han mostrado una tendencia a la baja. También Freedom House de Estados Unidos ha mostrado que vamos a la baja en derechos humanos y en su plena efectividad, entre otros. Es decir, no es de que no haya ánimos justicieros, el problema es que realmente, a pesar de los ánimos justicieros, son más, digamos, las contradicciones que generan más incertidumbre que otros. Lo que propongo, sobre todo para contrarrestar esto de que ha minado la legitimidad del Estado del Derecho, es algo que también trae colación Gargarella en su último libro, el 2028, que es Un diálogo entre iguales, que instó mucho a la población a darle lectura por la brillantez en la que escribe este autor argentino. Y es el hecho de que seguimos estableciendo un constitucionalismo latinoamericano, donde si bien tenemos muchos derechos, el problema sobre todo es cómo las instituciones no logran incluir hoy en día a la sociedad en este diálogo o en esta dimensión dialógica de razón práctica. Y aquí es como Will Van Aert también la cuestión del test de proporcionalidad. Una de las primeras críticas que hizo Marroquín Salet hace ya más de una década tiene que ver con el hecho que cuando se establece sobre todo o se empieza a ver un caso, un precedente, primero lo que se requería establecer como primer parámetro sería pues justificar la metodología argumentativa que se va a utilizar. Inclusive por el equipo de secretarios. Es algo que también hizo relación el CIDE en el momento de un estudio que se hizo sobre la justicia cotidiana, en donde parece que cuenta más cuánta talacha sacas que en sí el ejemplo que va a ser la sentencia en sí para la sociedad en su conjunto. Entonces, una primera cuestión sería establecer primero que estén obligados, como parte del derecho humano de defensa a la debida motivación, o establecer cuál es la argumentación que sea más acorde al principio pro persona. Y acto seguido, obviamente, aquí es donde está la cuestión. Tenemos sentencias muy padres, pero el problema aquí surge una cuestión, también una subcuestión muy interesante. Realmente nos interesaría tener sentencias que suenan muy bonitas y rimbombantes si está construida a base de falacias que no se desprende su conclusión. El problema de las sentencias en México, los precedentes que se han establecido, no es tanto el hecho que muchos puedan ser muy buenos, sino que realmente no hay como un equilibrio entre la dimensión justificativa de las conclusiones, donde muchas veces vemos un desfase, inclusive ahora en la nueva reforma del precedente, entre lo que se establece en el periodo, en el Semanario Judicial de la Federación y el contenido de las consideraciones. Y aún así, pues el abogado pues se rompe la cabeza y pues tienes que leer toda la sentencia, pues para que no te den palo.
Aquí lo que se establece sobre todo es de que hay ese balance. Por un lado, que la justificación externa, es decir, el total de los argumentos sean coherentes, consistentes con la metodología que se va a emplear y que se desprende su conclusión. Si no se pide un silogismo jurídico tal cual, que por cierto es muy fácil elaborarlo y que sí haga sentido, aunque sea que hay un balance entre, digamos, la dimensión interna formal, así como la dimensión externa, si va a ser un caso tan paradigmático que va a repercutir. Y por último, algo que es muy importante y que también señala Manuel Atienza, es el hecho de que si bien las sentencias están hechas para la sociedad, pues también en la mayor medida lo posible, sobre todo en una época donde los derechos económicos, sociales y culturales y las razones de la Corte impactan tanto las políticas públicas, pues invitar también, aparte del diálogo y esto estresa gargarela, a ser parte de las sentencias. Es decir, no subestimar que la población y los que van a ser afectados tienen algo muy importante que decir. Si no va a ser una confrontación, tenemos muchos derechos, pero lo que más le quita legitimidad al derecho es que la sociedad no está participando. Y aquí también entonces retorno al hecho de que en la cuestión de hacer las sentencias, sobre todo cuando estamos utilizando una herramienta hermenéutica como el test de proporcionalidad, realmente las estamos, pues, digamos, distorsionando de una manera que no me parece muy pertinente, sobre todo en materia tributaria. ¿Por qué? Porque vemos constantemente de que puede haber muchos ejemplos del test de proporcionalidad donde se busca establecer de que frente a la contención entre principios y derechos humanos uno prevalece sobre otro, pero donde, como bien dice Roger Zabaleta, estamos en ponderaciones más ponderadas. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en materia fiscal es que la Corte dice, bueno, es que como es un área contributiva, pues aquí el test de proporcionalidad se tiene que hacer light, laxo. Dices, oye, para empezar, si bien hay varias críticas contra el test de proporcionalidad por el tipo de variables que se pueden utilizar, etcétera, pues la verdad también lo es, y aquí muy importante, el hecho que se hizo de tal manera para establecer una ratio, una regla, una ratio sidendi, de manera que pudiera construirse un buen silogismo jurídico. Pero el problema es, dices, ¿cómo agarras? En materia tributaria lo quieres hacer light y en las demás áreas no, es cuando tan perjudicial puede ser un tributo para, digamos, los derechos humanos, como en otras áreas también se pueden violar. El problema es de que no se guarda esa justa proporción, que vendría a equivaler a decir básicamente, aquí necesitamos que buscar una mayor deferencia al legislador, productor, todo sabio y culminante de los tributos, cuando pues vemos que los tributos muchas veces en México se han hecho con las patas. Y lo que lo muestra es de que los indicadores muestran México está haciendo tributos con las patas y recauda cada vez menos impuestos, es decir, y son poco legítimos y no están siguiendo estos criterios. Es decir, la cuestión aquí de la metodología es que también necesitamos que buscar que cuando hay derechos humanos de por medio, la metodología no tiene que por qué tergiversarse cuando fue una metodología elaborada de manera rigurosa. Es como decir, bueno, ahorita en lugar de usar una deducción per se, o lo que debería ser una buena deducción, pues voy a hacer una deducción light mejor para resolver un problema. Dices, no, pues espérate, no hay de una deducción light, ¿de dónde me estás agarrando esto? Y todo por la materia, ¿no? Al final, y creo que la pregunta que te planteamos en pantalla es muy pertinente. ¿Qué no? En el derecho fiscal, entonces, no hay una litis respecto de derechos humanos, o el derecho fiscal implica que no hay un derecho humano de por medio y por eso esa ponderación light o ese análisis o test de proporcionalidad light tiene que ver con esto que dices. Exacto, al final de cuentas se ha hecho esto, porque varios dicen, es que como en derecho tributario no existen derechos humanos y no se establece ningún derecho humano, en cuestión del artículo 31, fracción cuarta, pues ya no hay derechos humanos, ya no vamos a hacer nada. No, espérate. Y ahí es donde tenemos que ver realmente, y también en otras áreas esto, es decir, sentencia adecuada no hay perfecta. Repito, los operadores jurisdiccionales no tienen por qué ser científicos del derecho, pero sí mínimo tienen que darle esa seguridad jurídica tanto formal, equitativa y quizá buscar que ya las sentencias en un estado moderno
no debe partir, digamos, con la lógica decimonónica, aristotélica, de resultandos, considerandos y resolutivos, sino buscar de que la sociedad también, pues una parte muy importante de decir, ¿no? También yo tengo una voz aquí para legitimar el derecho y fortalecer nuestras democracias constitucionales. Muchísimas gracias, maestro Germán. Bueno, pues por mi parte, desde Logic, yo le doy las gracias a los tres, al doctor Luis, por hacer posible este conversatorio en unión con el maestro Gerardo Castillo, nuestro director de la Casa de la Cultura Jurídica. Gracias por esta oportunidad. Maestro Germán, doctor Tadeo, gracias por aceptar la invitación. Cedo el micrófono a nuestro director. Maestro Gerardo, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir conocimiento con grandes juristas. Tenemos al maestro Gerardo por ahí para que nos haga favor de cerrar la sesión. Muchísimas gracias a los disertantes y también al maestro Roberto Ibarra por su valiosísima y muy excelente moderación de esta mesa de análisis. Agradecer a todos ustedes y también a todos y a todas las que nos acompañaron en esta transmisión de esta mesa de análisis organizada en colaboración entre Logic y la Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara. Reiterarles a todos los que se inscribieron que en los próximos días a través de nuestra plataforma Módul podrán llevar a cabo la evaluación de esta actividad y descargar eventualmente también su constancia de participación. Y bueno, pues de nueva cuenta, a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente de la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Mariano Zoila Rivera en Guadalajara, que tengo el gusto de dirigir, y de Logic, reiterarles nuestro agradecimiento por su participación en este evento. Sigan pendientes de futuras actividades en colaboración que estaremos desarrollando. Reiterarle también a todos nuestros disertantes nuestro agradecimiento, al maestro Roberto Ibarra por su valiosa moderación, al doctor Tadeo V, al maestro Germán Cardona y al doctor Luis también por la valiosa participación y todas las gestiones realizadas también para la realización de este evento. Muchísimas gracias y que pasen todas y todos muy buenas noches. Gracias, maestro. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo y gracias a todos. Gracias.